Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida, te protegerán. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y en esta semana iniciamos una nueva serie los días miércoles y viernes titulada Los pecados sexuales. Y el primer tema que compartiremos en esta mañana, ¿por qué Dios condena la inmoralidad sexual? Tú nos creaste con un propósito. ¿Por qué Dios condena la inmoralidad sexual? Y como de costumbre está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá al tema de hoy. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos los que nos acompañan y nos escuchan en nuestro programa Vidas con Propósito. Yo quiero brindarles mis agradecimientos por escucharnos los lunes, miércoles y los viernes. Y quiero decirles que ustedes son la razón por la que desarrollamos este espacio. También nos acompaña Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Pastor Ángelo, muy buenos días. Entremos en materia. Esta serie que vamos a tratar a partir de hoy y las próximas semanas, titulada Los pecados sexuales, es muy interesante, sobre todo porque por el medio en que vivimos en la sociedad hoy en día. Pastor, coméntenos la razón de esta nueva serie. La razón es por toda la promiscuidad que estamos viviendo en nuestra sociedad. Digamos que cada vez parece ser más difícil, por no decir que imposible, encontrar personas comprometidas con la santidad, comprometidas con el estándar de Dios o comprometidas con la pureza. Pareciera que ahora la norma fuera que cada quien tiene derecho a hacer y hacer todo lo que se le ocurra con sus instintos sexuales. Y esto pues desde luego también ha venido afectando a la iglesia. De tal modo que en la actualidad, Raúl, se están viendo pecados en el área sexual que años atrás jamás ni nos hubiéramos imaginado, no se nos pasaban por la cabeza. Así que considero este tema de los pecados sexuales, esta serie que vamos a iniciar hoy, una serie de bastante pertinencia y muy actual, entre otras cosas. Pastor Ángelo, ¿por qué hacerle esta advertencia a la iglesia? Porque podríamos decir que es más hacia el mundo, ¿no? Sí, como le digo, ya no es exclusivo de la gente no cristiana, sino que dentro del cristianismo el tema del pecado sexual ha permeado la iglesia. Y vea lo que dice 1 Corintios 10:8. Está hablando el apóstol Pablo: no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. En esta referencia, Pablo está haciendo alusión al castigo divino debido a la inmoralidad sexual que tuvo el pueblo de Israel con las mujeres moabitas. Para los que no conocen la historia, los pongo en contexto. Resulta que Balad, el rey de Moab, contrató a Balaán para que maldijera al pueblo de Dios. Como Dios se le interpuso, entonces el adivino le propuso a Balad que utilizara a las moabitas a cometer, para que, incitaran a los israelitas para cometer inmoralidad sexual y practicar idolatría junto con los israelitas. Es impresionante lo que nos ilustra esta historia. Lo que el enemigo no logró a través de conjuros y maldiciones, que era lo que quería Balad, sí lo alcanzó tentando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, por medio de la inmoralidad sexual. Y esto nos enseña algo. Nosotros podemos salir victoriosos en muchos de los ataques del enemigo, pero si nos descuidamos en el área sexual, la derrota será segura. Yo creo que Satanás sigue utilizando esta misma táctica en nuestros días. De hecho, Pablo la recordó al escribirle a los Corintios, que fue el versículo que leímos. Él le dice esto a los Corintios más o menos 1500 años después del suceso, ¿no? Moisés es 1500 años antes de Cristo. Pablo lo escribe y vea que va ahí escrito con un tono de advertencia no solo para los corintios, sino para nosotros también 3500 años después del suceso. Entonces, para prestarle mucha atención. Pastor, ¿qué es la inmoralidad sexual? La inmoralidad sexual podríamos decir que es toda práctica sexual, ya sea activa o pasiva, que va en contra del estándar puesto por Dios.
Y para que no quede duda sobre el concepto, la inmoralidad sexual es toda experiencia sexual que no está amparada bajo el santo estado del matrimonio monógamo heterosexual. En el libro de Números, donde se registra el pasaje que leímos, Moisés, la historia que citamos, Moisés nos dice que las víctimas fueron 24,000, y esto así como para aclarar a los oyentes, ¿no? Dice que fueron 24,000, mientras que Pablo en los Corintios solo habla de 23,000. Esta aparente discrepancia se soluciona teniendo en cuenta que Pablo añade que esos 23,000 perecieron en un solo día. Lo más seguro o lo más probable es que Moisés nos brinda el dato de la totalidad de los que murieron, quizás en más de un día. La pregunta medular del asunto es: ¿por qué Dios condenó a muerte a los israelitas que practicaron inmoralidad sexual y junto con esto la idolatría moabita? Mire, Oscar, en una mentalidad que defiende el libertinaje, esto hace que nosotros veamos a Dios como alguien cruel, ¿cierto? Como alguien insensible, que reprime los mismos deseos o impulsos que Él nos ha dado. No obstante, hay más que razones para que Dios actúe de esa manera. Nada que esté asociado a la inmoralidad sexual produce algo bueno. Nada va a producir. Si está ligado a la inmoralidad sexual, no puede producir algo bueno. El placer efímero que viene detrás de la inmoralidad sexual siempre va a cobrar a vuelta de correo una factura con un precio demasiado alto. En aquel día pues fueron 23,000. Hoy día son millones y millones. En aquel día fue una plaga. Hoy día son las enfermedades de transmisión sexual. En aquel día Dios condenó la inmoralidad sexual de su pueblo. Hoy día y para siempre la seguirá condenando, ya que Él nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la primera razón por la cual Dios condena la inmoralidad sexual? Raúl, la primera razón es porque la inmoralidad sexual corrompe el propósito del sexo. El sexo tiene propósito, ¿cierto? Y uno de esos, vamos a ver en esta respuesta cuáles son los propósitos, pero lo que hace la inmoralidad sexual es corromperla. Vea lo que dice Proverbios 5, 18 al 19. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. La palabra corromper en el diccionario significa echar a perder, pudrir, degradar, pervertir o viciar. Y nadie debería pensar que el sexo es malo. Justamente es todo lo contrario. Dios ingenió el sexo con un triple propósito. Bueno, ¿y cuál es ese triple propósito? Bueno, el primero en ese orden de triple, ¿no? Entonces el primero de ellos es la procreación. El mandato de multiplicarse da por hecho el tener relaciones sexuales, que yo creo que eso todo el mundo lo puede entender. Así que cuando estamos teniendo relaciones sexuales con el propósito de tener hijos explícitamente, nosotros entonces estamos obedeciendo a lo que Dios mandó. O sea, no hay nada de malo en ello, no hay nada de malo, nada de sucio en la relación sexual, y Dios quiere que nosotros tengamos hijos. El segundo propósito es la mutua gratificación o el placer. Nuestro diseño anatómico y fisiológico nos da muestra de la bondad de Dios. Es natural que el hombre y la mujer sientan una atracción mutua. Antinatural es que un hombre sea atraído por otro hombre o una mujer por otra mujer. De igual manera, Oscar, es natural, pues que así nos hizo Dios, que sintamos deleite al experimentar el acto matrimonial. Cada vez que nosotros tenemos ese contacto, esas relaciones sexuales en el santo estado del matrimonio, nuevamente repito, monógamo heterosexual, entonces nosotros estamos honrando a Dios, pues Él también nos creó con ese propósito. A diferencia de los animales, nosotros tenemos relaciones sexuales no solamente para tener hijos, ¿no?, que es la procreación, también para mutua satisfacción en la pareja, bajo el vínculo del matrimonio. Hay un gran placer. Y el otro propósito, porque hablamos de un triple propósito, es la autoestima. Y aceptémoslo o no, las personas nos evaluamos continuamente en el área sexual. Hablando en términos sanos, cada esposo y cada esposa quiere ser el mejor amante de su cónyuge. Cuando un hombre o una mujer se siente amado o amada en el acto sexual, pues, ¿qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es elevar su autoestima, su valía personal, y le hace estar más satisfecho consigo mismo.
Así que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales armoniosas con nuestro cónyuge, entonces nuestra autoestima es afirmada y fortalecida. Estos 3 propósitos del sexo dentro del matrimonio deberían y deben ser bien vistos y dignos de ser alabados y tratados con respeto por nosotros. No hay nada de malo en ninguno de estos 3 propósitos. Pastor, ¿cómo corrompe este triple propósito del sexo la inmoralidad sexual? Bueno, vamos a verlo. La inmoralidad sexual entonces va en contravía de lo establecido por Dios y lo que menos busca es la procreación, entonces que sería el primer propósito, ¿cierto? Dado que la inmoralidad sexual es pecaminosa, es pecado, quienes la practican al sentirse convictos de la ley de Dios, entonces buscan por todos los medios contrariar lo que Dios quiere. Es por eso que tanto la fornicación, que son las relaciones sexuales prematrimoniales, como el adulterio, que son las relaciones sexuales extramatrimoniales, inclusive la masturbación y pornografía, que son relaciones sexuales intrapersonales, y las parafilias, que son las desviaciones de las relaciones sexuales, jamás buscarán la procreación. Y algunas de ellas, pues obviamente no pueden, en el caso del homosexualismo y el lesbianismo. La segunda, digamos, efecto que tiene la inmoralidad sexual sobre el propósito del sexo, ¿cuál sería? Bueno, también lo degrada porque no busca la mutua gratificación o el placer. La inmoralidad no busca eso, al contrario, atenta contra eso. El inmoral, lejos de buscar la gratificación de otra persona, busca solo la suya, ¿cierto? Es egoísta. Eso es egoísmo el máximo, ¿no? Quien practica la inmoralidad sexual, pues es esclavo de sus propios deseos y jamás experimenta la verdadera gratificación que sí gozan quienes se han sometido a la voluntad de Dios en el área sexual. Es por ello, Oscar, que quien vive para su propio placer y no lo halla, entonces cada vez desciende y se degrada más en el área sexual. Y fíjese que los grandes pedófilos y los grandes abusadores sexuales llegaron a ese estado precisamente por buscar un placer que nunca encontraron, porque ese placer solo se experimenta en el verdadero acto sexual aprobado por Dios, de la pareja, y en una mutua gratificación bajo esa cobertura que Dios da a esa pareja. Al igual algunos casos de homosexuales llegaron allá porque buscaron cada vez más deseos o satisfacer cosas que dentro de la relación digamos inmoral nunca pueden satisfacer. Desde una relación heterosexual van buscando relaciones homosexuales para buscar otras experiencias. Experiencias más fuertes, ¿no? Y así también se degrada en el mundo de la pornografía, ¿no? ¿Cómo degrada la inmoralidad sexual la autoestima? Que es, bueno, ese sería el tercer propósito de la sexualidad según Dios. Bueno, el inmoral sabe que con quien tiene sexo en verdad no lo ama, ¿cierto? Esto pues obviamente le aturde y hace que la poca estima con que cuente cada vez se vaya como que reduciendo más hasta llegar a su nivel más pero más bajo. Quien vive esclavo de la pornografía, por ejemplo, o de la masturbación o la fornicación o el adulterio, pues siente un gran vacío debido al desamor percibido de esas prácticas. Es que en esas prácticas no hay amor verdadero. ¿Quién lo creyera? Mientras que el que no teme a Dios piensa que la restricción que hace Dios en el área sexual es porque Dios es un Dios manipulador, Dios es un Dios egoísta y falto de creatividad, justamente es al contrario, es porque Dios nos ama, porque quiere el bien para nosotros, es porque Él quiere protegernos. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera y también a través de internet por radioprimavera.com. ¿Por qué Dios condena la inmoralidad sexual? La primera razón por la que Dios la condena es porque corrompe el propósito del sexo. Pastor Ángelo, ¿cuál sería la segunda razón? La segunda razón es porque atenta contra la familia. Levítico 20:10 dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Imagínense esa ley que aplicar hoy día, sería terrible, ¿no? La palabra atentar significa en el diccionario acción contraria a un principio que se considera recto. Mire, Oscar, quien peca en el área sexual está atentando contra su familia presente o futura, ¿no? O sea, ay, es que yo no tengo familia. Si usted peca en el área sexual ya está pecando contra su familia futura. Así no lo crean, el que está fornicando pues ya está atentando contra su futuro cónyuge. Y no solo la fornicación es un pecado inmoral que atenta contra el futuro matrimonio.
también lo hace la masturbación y la pornografía. Yo estuve en alguna ocasión aconsejando a un hombre que vivía esclavo de esas dos prácticas precisamente. Él acudió a mí luego de haber sido sorprendido por su esposa. Obviamente la esposa estaba indignada, ella se sentía impotente al saber que su esposo le era infiel con figuras perfectas en el ciberespacio. Así que el pecado sexual, así no llegue a la consumación, al acto mismo, afecta a un matrimonio, afecta a una familia. Inclusive hay personas que han contraído matrimonio y debido a sus pecados sexuales pasados han traído, enfermedades de transmisión sexual, el mismo VIH, que ha afectado a esta nueva pareja, trayendo una vida bastante afectada, emocional y desde luego físicamente. Por eso Dios nos quiere proteger y quiere que nos guardemos en pureza sexual. ¿Por qué Dios fue aparentemente tan duro con el castigo para el que cometía adulterio en el Antiguo Testamento? Vea, Raúl, no son pocas las familias que ha cobrado la inmoralidad sexual, ¿cierto? Que ha cobrado como víctimas. En la ley de Dios fue tajante y decidió Dios eliminar este mal con la pena capital. La pregunta suya que ¿por qué Dios es así como tan fuerte? Por los estragos que trae el pecado sexual en la familia. Vea, para Dios era preferible que una mujer quedara desprotegida y sin representación de su esposo a que tuviera que soportar la ignominia de ser burlada. Dios prefiere que el adúltero muera, impresionante, ¿no? Los hijos que hubiesen ahí dejado en tal matrimonio, pues también recibirían indirectamente el juicio de Dios al tener que crecer sin una figura paterna. Es decir, el hombre que a unas sabiendas de la ley de Dios, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, se atrevía a adulterar, era porque no amaba ni en lo más mínimo a su familia. Con dicho juicio, no solo era castigada la falta de ese hombre a su esposa y a sus hijos, sino que era compensada la justicia de Dios, ya que de Dios nadie se burla. O sea, Dios ve el pecado sexual como algo muy, pero muy grave. Y obviamente ahorita no es la pena capital, porque no estamos en el Antiguo Testamento, no estamos en el Antiguo Pacto. Pero Dios no tendrá por inocente al que quiere jugar con su familia, al hombre que quiere adulterar, a la mujer que quiere adulterar y no se han arrepentido. Yo haría un llamado hoy al arrepentimiento, a que si estamos en estas prácticas le pidamos de corazón y ojalá con lágrimas, de rodillas delante de nuestro Dios: Señor, perdónanos, porque juicio estará sobre nosotros si no lo hacemos. Afortunadamente ya no estamos bajo la ley. Sí, hoy, pues ya lo dijimos, no estamos bajo la ley, pero el estándar de Dios no ha cambiado. Vean el Nuevo Testamento lo que dice, Hebreos 13:4, que ya lo hemos leído en otros programas. Dice así: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Quien peca en el área sexual está yendo en contravía a la institución más sagrada que Dios instauró, la cual es el matrimonio. Por lo general, los adúlteros fueron primeramente fornicarios activos o pasivos. Así que vea que todo está ligado, ¿no? El pecado sexual, cuando se le empieza a dar riendas sueltas, continúa. Pastor, ¿qué son fornicarios pasivos y activos? Fornicarios activos son los que tienen relaciones sexuales físicas antes de casarse. Los pasivos son los que alimentan su sexualidad a través de masturbación, a través de pornografía, quizás los novios cuando se tocan en sus áreas íntimas, conversaciones obscenas y demás. Porque dice que la inmoralidad sexual, bueno, aunque lo hemos visto en parte ya, atenta contra la familia. Por los estragos que causa, Oscar, vea, quizás quien está hechizado por la tentación sexual no logra percibir los peligros que se le avecinan, pero cuando lleguen, lo más probable es que destruya todo a su paso. Por ejemplo, traición, dolor, deseos de venganza, desconfianza, inseguridad y hasta deseos de matar al infractor es lo que deja el adulterio consumado. Por eso, cuando vemos a un hombre que se echa una canita al aire, ¿no?, como dicen por ahí, estamos frente a un hombre que odia a su esposa y a sus hijos, así diga a grito lo contrario: no, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Pues si están en una relación adúltera, pues no puede ser cierto eso. Y algunos justifican cuando son casados y no tienen hijos, pues que al fin y al cabo no va a ser tan grave, ¿no? No va a ser tan grave, pues se la verán con Dios y con Dios sí verán lo grave que es.
Cuando vemos a una mujer que tiene fantasías sexuales con un hombre que no es su esposo, pero que la corteja, como nadie lo ha hecho y la ha hecho, entonces, ay, él sí me dice, él sí me valora. Entonces nosotros estamos frente a una mujer que no estima ni en lo más mínimo a su cónyuge ni a sus hijos, así diga lo contrario. Si esa mujer como que le da largas a esos elogios que le da el vecino, el amigo, entonces estamos frente a una mujer que no teme a Dios y obviamente no ama a su familia. Cuando vemos a los adolescentes masturbándose, teniendo relaciones sexuales, acudiendo a la pornografía, entonces estamos frente a muchachos que no tienen respeto por el matrimonio y que seguramente van a fracasar en su futura familia porque es lo que están abonando. Pastor Ángelo, ¿qué les diría a quienes están sucumbiendo a la tentación sexual? Yo les diría que hoy es un día de decisiones. Decida ser fiel, mi estimado, decida cortar con toda acción que lo esté a usted acercando a la inmoralidad sexual. Si usted ya ha caído, pues es una oportunidad para el arrepentimiento. Dios le permite escuchar este programa para que usted se arrepienta, para que usted se doblegue delante del Señor, para que diga, Señor, hasta aquí, ya no continúo con esto. Yo creo que si esto ha afectado a su matrimonio, con mucho gusto usted pide consejería en su iglesia local, con su pastor, pide ayuda y va a recibir orientación espiritual, va a encontrar manos amigas que lo van a ayudar a salir de ahí, pero todo arranca con una palabra, todo arranca con arrepentimiento. Debe haber dolor en nuestro corazón por el pecado cometido. Si usted nunca ha caído, pues qué lindo y me alegra. Pero recuerde que la Biblia dice que quien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Así que mis estimados, hoy hacemos un llamado al arrepentimiento en este arranque de la serie de por qué Dios condena la inmoralidad sexual. Estamos hablando sobre los pecados sexuales. El anhelo nuestro es que usted viva para Dios. Si usted es casado, honre a su familia viviendo en pureza sexual. Si no es casado, honre a su futura familia viviendo también en pureza sexual. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, al inicio del programa yo leí un pensamiento, bueno, no es exactamente un pensamiento, es un texto bíblico de Proverbios 6, 23, 24, lo quiero repetir, dice, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida. Y el versículo 24 dice, te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. En el contexto de este texto de Proverbios capítulo 6, está hablando de la inmoralidad sexual, está hablando del adulterio, de la infidelidad. Aquí habla muy interesante, algo muy importante el texto de Proverbios, que dicen que los mandamientos de Dios nos protegerán. Eso es lo que a veces nos cuesta entender y aceptar, que Dios quiere protegernos. Sí, es en nuestra naturaleza pecaminosa y sobre todo cuando ya estamos involucrados emocionalmente, sentimentalmente o físicamente con alguien. Entonces vemos los mandamientos de Dios como que nos quieren coartar, como que nos quieren impedir, como que nos quieren prohibir. Y obviamente los mandamientos de Dios son prohibiciones, pero son prohibiciones para nuestro bien. Lo que yo siempre digo con respecto a los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios, para hacer una comparación, son como las señales de tránsito. Si yo veo en la carretera que me dice cuidado, terreno o vía resbaladiza, curvas peligrosas, aceite en la vía, pues cierto que no sería yo inteligente o sabio si dijera, oiga, pero sí molestan, ¿para qué ponen esos anuncios? ¿Para qué ponen esas señales? Que déjenme que yo maneje como yo quiera. Pues esos anuncios, esas señales, esos símbolos son para proteger mi vida, son para guardar mi vida. Así que bien haremos si nosotros acatamos las señales que Dios nos da, los mandamientos que Él nos da, las prevenciones que Él nos da. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, aquí en el día 2020 de Radio Primavera. También le invitamos a nuestras reuniones los días domingos en Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la carrera séptima número 450, lo mismo que en el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana,
en nuestra nueva sede ubicada en el restaurante y asadero Superpollo en la carrera 26, número 4121, segundo piso. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. Recuerde, 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook. Usted puede estar ya en Facebook y nos puede escribir en el muro de Vidas con Propósito. Así que lo esperamos el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.